Ahora sí. Acá, perdón. Muy bienvenidos al segundo conversatorio del español mexicano y centroamericano. La semana pasada tuvimos ya una sesión en la que estuvimos hablando del español del Caribe y del español general de América. Probablemente les parecerá muy curioso saber que para los chilenos, cuando pensamos en Centroamérica, pensamos en el Caribe muchas veces como lo mismo o como algo muy parecido. Y también sabemos muy poco de Centroamérica, que era una razón por la que a mí me interesaba especialmente tener esta sesión con ustedes, para hablar de estas distintas regiones, y no solamente para hablar de particularidades de los modos de hablar, particulares dialectales, sino también para referirnos a otros aspectos que pueden influir eventualmente en la lengua, como puede ser el contacto con lenguas indígenas, situaciones particulares, ¿no es cierto? La semana pasada hablaba Roxana Takechel de la situación de Cuba, ¿no es cierto?, de cómo el aislamiento ha tenido repercusiones lingüísticas, etcétera. Y también me parece que es muy importante conocer qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está investigando en las distintas regiones de nuestra América, fundamentalmente porque siempre la mirada está puesta en Europa, en Estados Unidos, como que son los únicos lugares donde se genera investigación de calidad, donde se genera teoría y donde se generan metodologías. Y que por lo tanto nosotros miramos hacia allá para poder replicar investigaciones, para poder aplicar metodologías, para poder, ¿no es cierto?, aplicar teorías a ciertos análisis, pero pareciera que no somos capaces o que no nos hemos sentido capaces de generar suficientemente teorías, metodologías, etc. Entonces, en todo este marco, me parecía que era muy importante conocer qué es lo que se está haciendo en otras localidades. Eh, Todos ustedes, ¿verdad?, proceden de Centroamérica y conocen bastante el trabajo los unos de los otros. Y probablemente les llame la atención saber que aquí en Chile, que estamos en la otra orilla, sabemos tan poco. Y probablemente ustedes también sepan poco de lo que hacemos nosotros acá. En esta ocasión los hemos invitado porque nos interesa muchísimo saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está haciendo en sus países, en sus localidades, y que podamos conversar un poco también de esta visión de entender el español centroamericano como unidad. O sea, ¿es el español centroamericano una unidad dialectal? ¿La podemos juntar con el español mexicano, como se propone en esta zonificación? Por supuesto que los límites de los dialectos no tienen necesariamente relación y coincidencia con los límites fronterizos, ¿verdad?, políticos, de las fronteras políticas. Bueno, voy a partir entonces presentando a Julio Ventura, quien además, ¿no es cierto?, ha sido en gran medida gestor de que estemos aquí reunidos hoy. Eh, Julio es lingüista, es profesor e investigador de la carrera de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es licenciado en Letras con orientación en lingüística y también tiene una maestría en lexicografía hispánica de la Real Academia Española y la ASALE. Es miembro de la Asociación Centroamericana de Lingüística y actualmente presidente de esta asociación. Forma parte del grupo de investigación filológica UNA, es colaborador de la RAE. Es también el autor del Atlas Lingüístico Etnográfico de Honduras y entre sus artículos publicados cuenta, entre otros, ¿verdad?, Diagnóstico Escolar Sociolingüístico de la Etnia Tahuasca, Aproximación al Estudio Semántico aplicado a la lengua Miskita en Jizang, y Léxico y Fraseología en Exploraciones y Aventuras en Honduras, de William Wells. Eh, Por otra parte, Ana Acevedo, de Guatemala, es doctora en Lingüística Española por la Universidad de Bergen, en Noruega, máster y licenciatura en Filología Española por la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Sus investigaciones se centran principalmente en sociolingüística y pragmática sociocultural, principalmente análisis del discurso y cortesía verbal del español en el habla coloquial de los jóvenes, marcadores del discurso, fórmulas de tratamiento, palabrotas, entre otros.
Ha sido docente en varias universidades de Latinoamérica, Guatemala, Honduras y Brasil. Actualmente es directora del Instituto de Investigación sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad de la Universidad Jesuita Rafael Landívar de Guatemala. Alex Quintanilla, de El Salvador, es también doctor en lingüística hispánica por la Universidad de Florida, de Estados Unidos. Estudió también lexicografía en la Escuela de Lexicografía Hispánica. Fue jefe del Departamento de Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas en Butler University en Indianápolis, Estados Unidos, donde actualmente se desempeña como profesor asociado de lengua española. Ha publicado diversos artículos y libros sobre el español de Centroamérica. Entonces, yo creo que tenemos claro, ¿verdad?, la talla de los visitantes que tenemos. Es un honor gigante para nosotros que estén aquí, se los queremos agradecer mucho. También yo les dije que era un curso pequeño, ¿no es cierto?, de estudiantes de posgrado, y aún así ellos tuvieron la motivación, pese a la gran trayectoria que tienen, a toda la carga académica que tienen, a todo al poco tiempo que tienen, tuvieron la excelente disposición que les agradecemos de estar aquí hoy día para conversar con nosotros y aclararnos las seguramente muchas dudas que podemos tener sobre el español de Centroamérica. No sé si alguien quisiera partir, quizás Ana. Bueno, jóvenes o chicos, nuestra querida Natalia nos dice excelentísimos, ilustrísimos, muchísimas gracias, pero somos gente normalita, ¿verdad? No, no vayan a creer que somos los grandes ilustrados, pero muchísimas gracias. No. Ustedes tranquilos y estamos entre amigos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bueno. Un saludo para Alex. Hola Alex, ya días que no te miraba, pero sí siempre te recordaba, ¿verdad? Muchas gracias a Natalia, que es la organizadora de este evento, y a mi compañera de directiva aquí en Centroamérica, Ana Acevedo, ¿verdad? Gracias a vos. Estamos comprometidos con la lingüística y sí hemos logrado en gran parte la unidad de la lingüística centroamericana. Bueno, es un saludo aquí desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El primer elemento que quiero hacer destacar, y es la pregunta, ¿por qué se ubica el español mexicano junto con el español centroamericano? Esto viene antes del momento del contacto, antes de la llegada de los españoles en 1492 o 1502 en Centroamérica. Sucede que antes de la llegada de los españoles aquí a América, sobre todo si estamos hablando México y Centroamérica, había un gran imperio, y así se llama, había un gran imperio que tenía un dominio territorial extenso, justamente igual como lo ubica Paco Moreno y otros, México, norte de Estados Unidos. No olvidemos que Texas incluso pertenecía a México, ¿verdad? Hace algunos años, no sé qué cantidad. Entonces, este imperio que se fundó más o menos 600 años después de Cristo, que aún no se sabe de dónde viene, pero algunos dicen que viene de Aztlán, sería el norte de Estados Unidos. Y sus profetas les decían que debían de caminar hacia el sur, y donde encontraran un águila en un nopal y comiéndose una serpiente, ahí iban a establecer su capital. Entonces iban caminando a través de su gran dios que se llama Huitzilopochtli, ¿verdad? Iban caminando y encuentran esa águila, los profetas, y justamente en la tierra de este gran lago de Texcoco en México, vencen a los nativos y fundan ahí lo que se llama Tenochtitlán. En ese entonces ellos se llamaban aztecas, pero en la medida del tiempo cambiaron su nombre a mexicas, o los mexicas, ¿verdad? Y así se establece el gran imperio y desplazan algunos pueblos. Esos pueblos llegan hasta Centroamérica y algunos conviven aquí con nosotros,
Por ejemplo, los chorotegas con la lengua mangue comparten aquí territorios cercanos en el Golfo de Fonseca, que Alex lo debe de conocer, ¿verdad? Entonces, todos esos, y son desplazadas todas esas lenguas. Entonces se forma ese gran imperio azteca o los mexicas. La lengua de los aztecas se llama náhuatl, el pueblo se llama azteca o los mexicas. Desarrollan eso y tienen un sistema de tributos tan perfecto que podría compararse con los tributos de los romanos. Es decir, una estructura organizacional que incluso habían rutas del oro, la ruta del oro, habían enclaves comerciales. Los arqueólogos pueden encontrar vasijas o cerámicas de distintos pueblos de México y de distintas culturas como la olmeca, tolteca, la venta, santuarios. Están registrados los santuarios en esta parte de Centroamérica producto de ese contacto. Una de las características de estos pueblos centroamericanos es que nunca si eran, como decir, eran enemigos y amigos. Rivalizaban en cuanto a impuestos y territorios, pero siempre tenían esos contactos religiosos y culturales. A raíz de esa gran influencia azteca o náhuatl en Centroamérica, y que muy poco ha cambiado en el sentido de región cultural, incluso nosotros le llamamos a esta región cultural Mesoamérica, la región cultural mesoamericana, ¿verdad? Entonces, y con 5 grandes áreas lingüísticas. El área norte, allá por México, el náhuatl, que el náhuatl se convierte en una lengua, incluso como un área lingüística. El área central, que sería el istmo de Tehuantepec, la lengua maya, y la región el área intermedia, que sería de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, la parte sur, el área intermedia. Bueno, con el tiempo, cuando llegan los españoles, el gran imperio eran los aztecas de Tenochtitlán. Pero los aztecas tenían unos enemigos, estos enemigos eran los de Tlaxcala. Entonces los españoles se asocian con los de Tlaxcala y derrotan a los de Tenochtitlán y también invaden todos estos territorios. Usan los españoles como guardia, como ejército a todos estos indios tlaxcalas, y este ejército de indios tlaxcalas vienen todos a estas zonas, ¿verdad? Entonces, los españoles derrotaron a unos indios náhuatl, pero trajeron a los enemigos. Es decir, hubo un imperio náhuatl y volvimos con otro imperio náhuatl, y así. Es decir, usted va a encontrar toponimias, nombres de lugares, palabras, en todas partes de las lenguas, de la lengua náhuatl. Estamos invadidos, lo que comemos, aguacate, ¿verdad? Tomate, es una presencia cultural enorme, enorme los lugares. Tenemos aquí Cholutecas, Iguatepeque, Ocotepeque, por todo el país, la enorme influencia. Entonces, después pasa toda esta época de la independencia. El siglo pasado tuvimos una enorme influencia del cine mexicano, ¿verdad? Las películas, los escritores mexicanos, la literatura mexicana, es decir, una enorme influencia. Lo que México falló es convertirse, estamos hablando a finales del siglo pasado, en un centro ideológico. Se pensó que México iba a ser el gran productor de ideas económicas para esta zona, del sur de Estados Unidos a Centroamérica. Pensamos que iban a ser los ideólogos con aquel doctor Salinas de Gortari, y que más bien resultó ser una persona dañina para la sociedad mexicana y para todos. Y se derrumba. Los mexicanos
a finales del siglo pasado, ellos creyeron que estaban en el primer mundo. Gracias a Dios que no está Octavio, ¿verdad? Si no, ya hubiera salido corriendo. Bueno, incluso cerraron la UNAM por 2 o 3 años, no recuerdo, 1 o 2 años. La enorme Universidad de México la cerraron por 2 años porque se dieron cuenta que su sistema económico no funcionó. Es decir, tuvimos una gran influencia de la vida cultural mexicana. El cine mexicano, un señor de 80 años actualmente, usted le pone una película mexicana y suspira. Es decir, ¿por qué asociamos México y Centroamérica? Porque antes del descubrimiento y ahora mantenemos un contacto, ¿verdad? Incluso aquí el fútbol mexicano, los eventos mexicanos. Bueno, ahora que está de moda la droga, los capos que nosotros tenemos son socios de los mexicanos. Es ese mismo corredor de la droga, es el mismo que están usando, que usaron los antiguos. Es decir, hemos mantenido una vida de contactos por siglos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, digo yo, está muy bien justificado por qué se habla del español de México y Centroamérica. Bueno, habrá como regiones dialectales diferencias. Es decir, usted escucha a un mexicano, inmediatamente decimos que es mexicano. Escucha un guatemalteco, inmediatamente. Es decir, si lo vamos por el plano fonético, sí nos dividimos. Si nos vamos por el plano fonético, sí nos dividimos. Si nos vamos por el aspecto léxico, también nos dividimos. En el aspecto morfosintáctico, sí cuesta. Quizás podrían identificarse diferencias dialectales en la pragmática. Ahí sí podrían identificarse en ese sentido. Entonces, esa es la razón por la cual justifico que México y Centroamérica es una región. Y ahí mismo Paco Moreno dice que de Centroamérica, Costa Rica y Panamá más bien están emparentados a una región del Caribe o de la parte sur, ¿verdad? De la parte sur, pero no olvidemos que Costa Rica y Panamá pertenecen a lo que nosotros llamamos el área lingüística intermedia. Esa es la primera que quería contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ha sido clarísimo y creo que hablaste muchas cosas que probablemente para ti son muy cotidianas o cercanas, pero yo te aseguro que son elementos que al menos aquí no se manejan en absoluto. No sé si, Isaac, tú que eres de Venezuela, no sé si tenías alguna noción de estos conceptos de los que hablaba el profesor Julio Ventura. No, estoy sorprendido. O sea, es interesantísimo, es otro mundo. Muchísimas gracias. Seguimos, ¿sí? Alex Hola. del Salvador. Sí, bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Es un gusto transportarme hasta Chile, un país que me gustó mucho. Solamente he estado una vez, pero me encantó. Y sí, en cuanto al término centroamericano, yo no estoy de acuerdo con Francisco Moreno. No. Dialectalmente, creo que son dos regiones súper diferentes, México y Centroamérica, y ya Centroamérica, yo por ejemplo siempre lo ubico como una región, cuando hablo de los dialectos de América, siempre los incluyo como una región, pero es una región súper diversa. O sea, sí tenemos muchas cosas en común también, pero también unos cambios drásticos. Y Ana se llama Guatemala. Guatemala y El Salvador son dos países que están súper cerca, estamos a la par. En una hora y media estás en la frontera de Guatemala y en 3 horas estás en la ciudad de Guatemala. Sí. Y yo la primera vez que fui, bueno, los salvadoreños, casi todos, la mayoría, la primera vez que vamos a un lugar, a otro país, es Guatemala, porque está cerca. Y todo el mundo habla de Guatemala, súper lindo y todo. Y cuando yo era pequeño siempre quería ir a Guatemala, así que al final fui, cuando estaba en la universidad,
y es un mundo totalmente diferente, o sea, nada que ver con El Salvador, nada, o sea, tenemos cosas en común, no voy a negarlo, pero lingüísticamente súper diferente, es un dialecto de tierras altas, El Salvador es tierras bajas, culturalmente la presencia maya es increíble en El Salvador, estamos muy mestizados, los indígenas sufrieron mucha discriminación, entonces no es tan evidente, aunque la tenemos en la sangre, pero no es tan evidente como cuando llegas a Guatemala y escuchas a la gente hablando en lenguas mayas, o sea, es como que estaba en Suiza o en un país súper diferente. Luego el clima, al menos la parte del centro de Guatemala es altiplano, es de montaña, para nosotros frío, porque aquí en El Salvador es más tropical. Entonces, solo para ponerte ese ejemplo. Luego Honduras, me parece que es uno de las, El Salvador y Honduras son dos dialectos que tienen mucho en común, tienen sus diferencias, pero es donde yo diría, ahí tal vez podríamos hacer una generalización. Nicaragua igualmente, otro dialecto con cosas de tierras bajas, pero con sus diferencias, y Costa Rica, ya no te digo también, igual que Guatemala, quizás Guatemala y Costa Rica tienen cosas en común por leer altiplano, entre comillas. Entonces, es como una región muy pequeñita, muy, muy, muy rica, diría yo, lingüísticamente, culturalmente, hasta en la gastronomía, hay tantas diferencias. Entonces, y ya no te digo México, México es otro mundo, o sea, totalmente, total. A nivel fonético, o sea, sí tenemos cosas en común, por ejemplo, los mexicanos dicen lo del hasta, eh, cuando es el inicio de cuando estás hablando del inicio. No sé si han estudiado eso que en Centroamérica, pues decimos, nos vemos hasta las, no, está abierto hasta las 7, quiere decir, abre a las 7. Sí, ese tipo que siempre hablo del asta porque he tenido un montón de malentendidos cuando he estado fuera de El Salvador con el asta, pero tenemos cosas en común con los mexicanos, pero asimismo yo diría que para mí el dialecto mexicano es como el dialecto chileno, argentino, colombiano, caribeño, el panameño, que es totalmente caribe. Así que yo siempre enfrasco al español centroamericano, sí, lo pongo desde Guatemala hasta Costa Rica, siempre paro en Costa Rica porque incluyo a Panamá en el Caribe, que tiene más cosas en común con el Caribe que Centroamérica. Pero bueno, cada cosa es debatible, se puede hablar de algunas cosas, como digo, que sí tenemos en común, tanto en Centroamérica, a nivel léxico tenemos muchas cosas en común, la forma de ser, yo creo que también, y la parte pragmática que Julio dice, que también resalta mucho en cuanto no solo a los mexicanos, sino a otros dialectos del mundo hispano. Así que no sé qué más puedo decir del tema, pero bueno, me pueden hacer todas las preguntas que quieran de El Salvador o de lo que sea. Belén, creo que ibas a preguntar algo. Más que preguntar, agradecerles y bueno, no, estoy súper, o sea, como ahí enchufadísima escuchando porque yo estoy aprendiendo un montón también. No es lo mismo cuando uno lee sobre el tema a escucharlo de primera mano, ¿no? Y bueno, y de académicos tan ilustres como ustedes, la verdad que es un lujo, así que bueno. Muchas gracias, estoy súper acá emocionada escuchando. Y probablemente, no sé si acaso les habrá pasado que les ha llamado la atención el voceo también en nuestros invitados. Ahorita vamos a escuchar más. Claro, a medida que van entrando en confianza va a ir apareciendo más, porque en Chile tenemos la idea de que vocean en Argentina solamente. Eso es algo que también hemos conversado, ¿no es cierto? Pero yo creo que suena o les resulta quizás un poco distinto verlo en vivo. Sí, el voceo tenemos en común todos los centroamericanos, pero las actitudes y la parte sociolingüística puede cambiar, entiendo yo, depende del país. Aunque en todas las actitudes y yo he estudiado un poco de eso de las actitudes y es interesante como un fenómeno tan frecuente en el día a día, pues es diferente en Guatemala, en El Salvador, Costa Rica, en Nicaragua y en Honduras.
Sí, los usos del voceo son muy distintos, ¿eh? Disculpa, ¿verdad? Porque también no hay tantos trabajos del español centroamericano publicados, ¿no? Sí hace mención a los trabajos de Quesada Pacheco, que también es un gran amigo, ¿no? Y de Katrine Utgard, que hizo una parte del Atlas Lingüístico de Centroamérica, la parte fonética, donde yo trabajé en algún momento, ¿no? Entonces Paco pues retoma a los viejos, ¿no? A los que ya conocemos, ¿no? Y es muy fácil, ustedes se han dado cuenta que históricamente siempre colocan México y Centroamérica, no sé por qué, ¿verdad? Pero por alguna razón, ¿no? Y si somos muy diferentes como Alex, yo no estoy de acuerdo con colocar a Centroamérica junto con México, porque pues México es enorme, imagínense ustedes, solo el estado de Chihuahua es el doble de grande que Guatemala, entonces imagínense ustedes, es un país enorme, ¿no? Y ni siquiera estoy de acuerdo en colocar a Chiapas con Guatemala, porque somos también muy distintos, ¿no? Entonces, y Centroamérica, tal como dice Alex, somos muy distintos, somos países que empezando, yo he trabajado un poco en Centroamérica, en Honduras, bueno, El Salvador lo conozco como Alex, también me llevaron, mi primer viaje de chiquita me llevaron a Guatemala porque vamos a la playa, en 2 horas ya estamos en la playa, pues en El Salvador, ¿no? Entonces, conozco bastante El Salvador, Honduras, bueno, Costa Rica, pues porque vamos mucho por intercambios, ¿no? Y son países, los 5 países somos muy distintos, o sea, políticamente distintos, la infraestructura es muy distinta también de todos los países centroamericanos, o sea, somos muy, muy diferentes. A nivel de léxico, que es como lo que lingüísticamente, si no sos lingüista, rápidamente identificás a este habla diferente por el léxico, por el acento. Si se dan cuenta, también el léxico centroamericano es muy variado. Ustedes ya podrán, no sé si todo el Atlas Lingüístico de Centroamérica, que de hecho, lástima que Carmen no está porque él hizo gran parte él hizo todo el Atlas Lingüístico de Guatemala y el de Nicaragua, entonces él puede hacer comparaciones, ¿no? Ahí lo tiene Julio, al parecer. Pero no es todo, no es todo. Ahorita se va a publicar el Atlas de Guatemala, o sea que ha sido publicado por partes, ¿no? Entonces, no sé qué tanto es fácil acceder a él. Al de Costa Rica creo que está online, el de Guatemala va a estar online, que es el último que se publica, pero bueno, ustedes lo pueden consultar y se pueden dar cuenta que es muy diferente, ¿no? Entonces, yo igualmente no colocaría en ningún momento a la región centroamericana dentro de, tal como lo hace Paco, México y Centroamérica, yo no lo pondría nunca en el mismo lugar, ¿verdad? Porque somos muy, muy, muy distintos. Entonces, quizás para arrancar por ahí, ¿verdad? Que quedamos más o menos la discusión abierta, ¿no? Para que nos hagan preguntas y vamos conversando. Yo estaba, bueno, pensando, ¿no? Y para lanzarlo al aire, porque en zonificaciones previas, como por ejemplo la de Zamora y Guitar, la zonificación de Rona y otras zonificaciones anteriores, por ejemplo, Panamá se ha separado en 2 áreas, ¿no es cierto? Hay una serie de países que se han separado por áreas, que se han segmentado por áreas, y quizás sería interesante preguntarse o debatir un poco si quizás no podríamos hablar de grandes dialectos y subdialectos, o también discreparían en la posibilidad de que hubiera grandes zonas dialectales en los ejes diatópicos, ¿no es cierto?, que se van mencionando.
¿Sería posible pensar que a partir de la configuración, porque claro, Julio lo mencionaba, a partir de la configuración de contactos lingüísticos, ¿no es cierto?, en la formación de las variedades, pero a partir, por ejemplo, de fenómenos lingüísticos actuales, a partir de... Yo diría que hay que hablar de lo actual también, ¿no? Claro, a partir de aspectos lingüísticos actuales. Hay algunos elementos que nosotros vamos viendo y decimos, bueno, a ver, tenemos una J glotal, check, ¿no es cierto? O sea, hay elementos que podamos decir, bueno, sí, quizás si nos basamos en estas isoglosas, sí estamos en una misma zona dialectal, pero podemos tener variación dentro de esta zona en subdialectos, por ejemplo. ¿Sería eso posible? ¿Cómo lo ven? Bueno, para mí es la forma más fácil es siempre agruparlo como un dialecto Centroamérica y decir que hay tierras altas y tierras bajas. Guatemala, el centro de Guatemala, aún así Guatemala y Costa Rica tienen sus regiones de tierras bajas también. Pero digamos que las normas de prestigio dentro de Guatemala y Costa Rica están en tierras altas. Y en los otros 3 países, El Salvador, Honduras, Nicaragua, tenemos mucho en común de tierras bajas. Para mí, por ejemplo, la diferencia la marca más Nicaragua con la aspiración que hacen, aparte de la aspiración, hacen la elisión de S, que no solemos hacer en El Salvador, y la elisión también de D intervocálica en AO, por ejemplo, es algo que no hacemos en El Salvador, por eso nos suena el nicaragüense totalmente diferente. Luego, el voceo es una cosa que tenemos en común, pero como dije, las actitudes varían de país a país. En Costa Rica tenemos el ustedeo también, muy fuerte. Luego de fonética se me ocurre creo que todos hacemos, no estoy seguro, pero creo que todos hacemos la velarización de N, igual la S, la J aspirada. Yeísmo. Al yeísmo, aunque no sé si en toda Centroamérica hacemos esto de la ultracorrección, como de día. Por ejemplo, para mí es difícil saber cuando una palabra termina en ia o illa, en algunas palabras. Por ejemplo, sandía o sandilla. No sé si es sandía o sandía, tengo que mirar el diccionario. Sandía. Sí, pero yo sé que lo hacemos en El Salvador, pero no me acuerdo en ese momento. No, de hecho, Paco Moreno lo menciona y yo, o sea, todas las partes que Paco Moreno menciona, yo estoy muy de acuerdo con las cosas que él dice, ¿no? En algunas cosas sí que es así, pero en otras es muy diferente, el léxico es muy diferente, gramaticalmente sí hay cosas que sí coinciden con lo que él dice y la actualidad, porque lo escucho, pero este ejemplo que vos decís, por ejemplo, de sandía o sandía, es muy común, creo que en toda Centroamérica, pero depende también los niveles socioculturales, creo yo, ¿no? Claro. Igual que el uso del voceo, que él no hace tanto énfasis es muy distinto. Los usos en toda Centroamérica son distintos. O sea, yo soy una gran defensora del voz, que ya podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pero ya a nivel más pragmático, pero son muy distintos el voceo del Salvador con el de Guatemala, y el de Honduras, ¿no? Y el de Costa Rica también, todos son muy distintos. Entonces, yo creo que las grandes diferencias a nivel léxico se notan rápidamente, ya cuando uno va entrando en más intimidad en la lengua, es más compleja la diferencia, ¿no? Pero sí somos muy distintos, muy distintos. Y luego la entonación, si hablamos, porque yo creo que en eso nos basamos nosotros los centroamericanos. Cuando yo escucho un guatemalteco es como, no hablan súper diferentes, es como si oís a un argentino y a un chileno, es como todo. Yo quería hacer una pregunta, o tengo dos en realidad. Una, bueno, con respecto, ¿cómo son las políticas lingüísticas en general, bueno, en Centroamérica con respecto al voceo y al tuteo? Eso me gustaría saber, porque yo les comentaba a mis compañeros y, bueno, a la profesora que, por ejemplo, en Argentina, yo trabajo en un centro de enseñanza de español para extranjeros, en el marco o sea, en contexto de inmersión cultural.
Y cuando la mayoría de los estudiantes con los que nosotros trabajamos son de Estados Unidos. Entonces, como ellos van a veces por 10 semanas o 6 semanas, dependiendo de la universidad, por ejemplo, cuando tenemos que enseñar el imperativo o a los efectos prácticos de ellos, es como que no nos dejan, nos dan una bajada de línea de no enseñar el voceo. Pero yo digo, qué cosa tan loca, porque ellos van a hacer una experiencia de inmersión cultural durante esos 2 meses y medio o 3, están expuestos permanentemente al voceo, porque en Argentina se vocea, no se tutea, y tenemos que muy en contra por ahí de la voluntad de los profesores, que somos nosotros y que bueno, somos los que estamos con los estudiantes, pero que recibimos lineamientos, no lo podemos utilizar, o sea, no podemos enseñarlo. Entonces, bueno, no sé cómo son las políticas lingüísticas no sé si decir en Centroamérica en general o al menos en sus diferentes países. En y Guatemala, también voy con esa primero que... sí, en Guatemala, y me imagino que en los otros países de Centroamérica sabe ser igual, el voceo no se va a enseñar en las escuelas, ¿verdad? Ya, yo he notado, por ejemplo, en Sudamérica o algunos, no sé si conoces a Beatriz Chiquito, en algunas de las de los libros que ella hace para enseñar el español, ya incluye el voceo, ¿verdad? Lo incluye. Bueno. Pero en Guatemala se sigue viendo como poco educado o de gente de campo. Y también eso, entre los jóvenes de Guatemala todos se hablan de voz, ¿verdad? Todos. Pero también hay voceo y vocea, ¿verdad? Claro. Y el tu voceado, que es muy común, ¿verdad? Yo no te puedo hablar de toda Guatemala porque yo me trabajo sobre todo el español de la capital, ¿verdad? Por varias razones. Y trabajo también por clases sociales, ¿no? Entonces, el tu voceado está muy extendido, el voceo igual, ¿sí? Y según las generaciones, por ejemplo, la generación de mi madre, que es de los años que ya tiene 70 por ahí, y yo lo noto en esa generación, si hay como una hipercorrección al uso, o sea, al no uso del voceo, porque lo ven como, y también en muchos indígenas, a pesar de que ellos se tratan de voz, que es lo que yo he notado, no lo he estudiado, también hay como una postura de no uso el voz porque me van a notar que soy indígena, por ejemplo, ¿no? Pero los hispanohablantes, o sea, ladinos, ¿verdad? Y sobre todo de la capital y de todas las clases sociales usan el tu voceado y el voz. Entre los hombres, sobre todo, es de todas las clases sociales, ¿verdad? Usan el voceo, pero como algo más familiar, por supuesto, ¿verdad? Pero en la enseñanza de lenguas, ya te digo, Beatriz Chiquito en sus ¿cómo se llaman? Los libros de texto. Los manuales, perdón. En los manuales ya está incluyendo, desde hace algunos años, ya incluye el uso del voceo, o sea, la conjugación voceada, ¿no? Entonces, sí. Bueno, en el caso de Salvador igual, en la escuela te enseñan el tú y el vosotros. Yo cuando estaba en la escuela aprendí yo, tú, vos, lo aprendí en la clase y luego afuera cierra la puerta del salón de clase y vos, ¿qué tal? Que no sé qué, ya comenzamos a hablar de vos. Pero eso yo creo que ha causado que, y no solamente en El Salvador, me imagino que en muchos países donde hay voceo, excepto quizás Argentina o a lo mejor ahora Costa Rica, el voceo, el tuteo se ha enseñado tanto que la gente piensa que es la forma correcta de hablar. Entonces, si un salvadoreño se encuentra en una situación formal, poética, como que va a escribir un poema, o quiere impresionar a alguien, o habla con un extranjero, típicamente comienza a hablar de vos. Perdón, de tú. De tú. Aunque no es natural, o sea, pero lo comienza a hablar. Y bueno, yo estudié el uso de esto del tú en la televisión, porque en la televisión hay
como un tipo de diglosia, no diglosia, perdón, dualidad, o sea, uso de los dos, de tú y vos, mucha variación, tu-voz. Y era interesante que después conforme la plática se iba haciendo más tranquila, pues 2, 3 minutos después la gente pasa a voz, porque no puede mantener un nivel de habla artificial. Y conforme la persona era más joven, pues menos. O sea, las personas mayores y con ciertos estudios igual pueden mantenerlo, pero entonces digamos que existe eso. Yo diría que las actitudes en El Salvador sean más parejas, porque hice un estudio sobre eso, sobre actitudes hacia el voceo y el tuteo, y no encontré nada negativo ni al voceo ni al tuteo. Es como que la gente no piensa que sean incorrectos, simplemente lo ven como, bueno, el tú es como la forma estándar que deberíamos de usar, pero no la usamos, y el voz es la forma en que hablamos y es parte de nuestra identidad. Y se ve mucho. Yo mandé aquí, no sé si se puede mirar. De hecho, ayer o antier, no sé, que iba caminando aquí como a 3 cuadras de mi casa, esta publicidad. Bueno, no sé si se puede ver. Ah, ahí déjalo, ahí déjalo. ¿Y vos sos Cadejo? Ah. Publicidad. Se ve mucho en El Salvador, la publicidad con voz, pero Es varias. San Salvador. Sí, San Salvador. Con tuteo. La puedes ver. Bueno, Tigo, por ejemplo, esta compañía de teléfono solo usa voz. Como yo estudié ese caso, me gusté estudiar la cosa del voceo, pues me llama la atención cuando veo pues esto de voz mucho. No es tan frecuente como en Costa Rica, porque cuando estaba en Costa Rica me ha llamado la atención que es casi uniforme el uso de voz o usted en los medios. En El Salvador vas a ver vos y tú, depende de la compañía, el tipo de publicidad. Pero sí, yo diría que en El Salvador es como término medio. El tuteo puede tener actitudes negativas entre los hombres, depende de la persona obviamente, pero se ve como habla muy afectada, como amanerados, y 2 hombres están hablando así. Y tú, bueno, de hecho decimos, ay, tú loca, eso sería una expresión como de asociación del tuteo como no natural. Pero sí, también se oye, la gente intenta en la televisión, en los medios de comunicación, de usar el tú. Los salvadoreños que se van fuera muchas veces tratan de hacer acomodación lingüística, adoptando el tuteo, porque afuera en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos mexicanos, entonces se nota eso mucho. Pero sí, yo diría que en El Salvador estamos 50-50, más o menos, en cuanto a actitudes. En Guatemala también diría yo que mi generación, yo ya tengo 50, en mi generación se empezó como a expandir el voceo, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. El tú, y como dice Alex, se sigue viendo el tú usado en hombres como algo homosexual, ¿verdad? Entonces se habla más de voz, ¿verdad? Y yo diría que mi generación empieza como, ya en mi generación yo noté a muchas que hablaban de tú tuteado, y se veía un poco raro. Y más en las clases, conforme iba subiendo en clases sociales, se veía raro el el tuteado, ¿no? Era más un tú voceado o el voceo, ¿no? Y entre las clases medias bajas, sí había como ese fenómeno de hipercorrección, de que el tú tuteado te hace bien, ça fait bien, como dicen los franceses, se ve como muy bien y todo, ¿no? Pero luego en clases medias, incluso mi madre, la generación de mi madre, ella empezó a usar el tú cuando fue a estudiar a la universidad pública, que en casa le decía a mis abuelas que es eso de estar hablando de tú, ¿verdad? Pero en la universidad pública de Guatemala el tú era pero por un fenómeno de hipercorrección, ¿verdad? Mientras que en las universidades privadas el ustedeo es de clases, pues, y el voceo. Entonces, y luego ya las generaciones hacia acá, que son las que más conozco, el voceo está como fórmula familiar. Cada vez se van viendo más anuncios, como el que mostró Alex también del uso del voceo, ¿verdad? Entonces hay como una reivindicación por el voceo también. Tu segunda pregunta.
No, bueno, mi segunda pregunta creo que la han ido respondiendo un poco por lo que han ido comentando, pero yo quería preguntarles, bueno, de la región, ya más bien de Centroamérica, ¿cuál es como el español de qué país es el que, no sé si hay un español o si hay un país que sea como el mejor ponderado o el más, o sea, si hay rivalidad, o sea, hay mucha rivalidad entre el español de los distintos países de Centroamérica. No, yo diría que Como no. cuál es el que siempre toman así como modelo, porque acá, por ejemplo, en Sudamérica, bueno, entre Chile y Argentina, quizás Uruguay, Paraguay, hay como, no sé si tanto, o sea, por las proximidades, a lo mejor más entre Argentina, Chile, Uruguay, a veces hay como muchas rivalidades, como mucha competencia. Hay un trabajo que podría responder a tu pregunta. Bueno, yo te la puedo responder desde mi perspectiva. Yo no considero que en Centroamérica tengamos rivalidades con quién habla el mejor español. Qué bueno. Bueno, esa es mi opinión. No sé si qué dicen los compañeros. Pero hay un trabajo muy interesante que está publicado sobre actitudes lingüísticas de América Latina, que lo publicó la Universidad de Bergen y fue dirigido por Quesada Pacheco, y ahí podrías tú responder mejor a tu pregunta, ¿no? Pero creo que los centroamericanos no... Qué lindo, yo lo intuía eso, como, y no creo sé, que... Alex o Julio, No. ¿qué piensan, no? No, yo en el caso de Salvador tampoco, y te digo que, bueno, el acento más conocido para nosotros es el guatemalteco, y a veces cuando, entre bromas, como cuando venís de Guatemala o algo, y decimos álabos, con la S así, álabos, pero no de manera burlesca, sino de cariño, porque Sí, no suena como diferente, bonito, pero o nosotros sí. decimos, ese es guanaco, ese es guanaco, Sí. es un guanaco, pues guanacos son los salvadoreños, es guanaco, dice uno, o es nica, pero no con maldad, no. No, Claro, no es de superioridad o de que es el No, mejor. no. qué interesante y qué bonito que pase eso, porque digo que nunca hay un dialecto mejor o peor, o sea, como siempre son distintos, cada uno tiene su particularidad y somos todos distintos, pero en Sudamérica, bueno, en Argentina hay mucha pugna por ver, porque si o bueno, en general la variante, si la variante rioplatense, que si esto, que bueno, entonces es como que yo... Incluso tampoco el mexicano, bueno, a mí me gusta mucho el español mexicano, sobre todo de Ciudad de México, ¿no? Tampoco no vemos no lo consideramos mejor o peor. Es diferente, ¿verdad? Quizás es que el que se acerca más a nosotros, sí, ¿verdad? Porque obviamente estamos invadidos sobre todo por películas. Yo a la literatura, bueno, yo sí soy una gran fanática de Octavio Paz, pero eso es aparte, pero por las películas, por ejemplo, ahí sí que influye, ¿no? Entonces, obvio. Pero no lo consideramos tampoco ni mejor ni peor, ¿verdad? Ni tampoco, yo no sé los compañeros, igual cuando escuchamos al español de España, tampoco no es que lo tomemos como un referente. Bueno, hablo por mí, ¿verdad? No lo tomo como un referente que sea el mejor, porque también tiene es muy particular también, ¿no? Y conforme los acentos, yo creo que también en ese artículo, que es un artículo enorme, son muchísimos artículos, mejor dicho, que dirigió Quesada Pacheco, tú podrás ver también las actitudes lingüísticas de cada país hacia otros países latinoamericanos y ahí está, por ejemplo, a mí me puede gustar más el acento chilango, ¿verdad? Que el caribeño. De hecho, yo no conozco el Caribe, o sea, no nos pueden poner tampoco junto con el Caribe porque somos muy opuestos, muy distintos, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese trabajo puedes tú ver justamente qué piensan los hermanos latinoamericanos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pero en Centroamérica yo no siento que haya rivalidad. No. Qué bueno. Julio estaba pidiendo la palabra hace rato y también Isaac. ¿Les parece hablamos en ese orden? Bueno, la primera que recuerdo sobre los pronombres de tratamiento. Entonces,
históricamente Honduras ha sido reconocida como un país estudiante y en realidad en todo el estudio que se realizó, sí es un estudiante. Solo hay dos grupos etarios que lo diferencian. Son los primos, se tratan de vos, y los hermanos se tratan de vos. Esos son los dos grupos. Sí hay porcentajes bajos de familias que se tratan de vos. El dato curioso es que actualmente en Costa Rica, en todos los espacios culturales y académicos, les están sugiriendo a los usuarios tratar a sus estudiantes de voz, no ese voz directo y grosero, sino cómo estás. Si puedes descargar un programa que se llama En busca de una estrella, van a encontrar el tratamiento de voz en Costa Rica. Entonces, nosotros aquí en Honduras nos encontramos en un proceso de transición, pero no hay una política lingüística de la Secretaría de Educación o de alguien que diga, debemos de avanzar hacia un voz, como lo está haciendo Costa Rica. Costa Rica sí le está, no exigiendo, sí, pero sí está sugiriendo a toda su población que evolucione a un voz. Y nosotros no estamos en eso, nos estamos conservando en un ustedeo. Pero si estudio mi caso personal, hoy en día le digo a más estudiantes vos que quizás hace 10 años. Es decir, he tenido una evolución, pero no ese vos, cómo estás vos, sino cómo estás sin remarcar, porque ese vos remarcado es despectivo. El otro es que tenemos 6 lenguas indígenas, y cuando los indígenas o cuando hablamos con ellos, o alguien encuentra un indígena en las calles, le pregunta a uno, ¿qué hora tenés? Entonces el urbano, el ciudadano urbano, no le gusta eso. Pero en nuestras traducciones, la traducción de la voz indígena, del tratamiento indígena al español, corresponde a un voz. Y en cuanto a las actitudes lingüísticas que estaba preguntando, en el estudio demuestra que los hondureños, si pudiéramos contratar a un periodista o a un presentador, contrataríamos a un presentador costarricense o a un presentador español. Ese es los estudios. Es decir, los modelos que buscamos es un español o un costarricense. Eso lo encuentro, o sea, eso lo encuentro bien llamativo, ¿eh? Porque estoy pensando aquí, aun cuando uno puede decir, bueno, que a lo mejor el modelo de corrección lo tenemos dentro de la misma comunidad, etcétera, pero aún así, yo diría que en Chile miramos mucho hacia México por las traducciones, por los doblajes, por las adaptaciones. En el pasado también hacia Argentina, pero yo diría que eso ha disminuido. Y tenemos una idea de que el colombiano habla bien, entre comillas, pero también tenemos una identificación del bien decir con el español neutro, y el español neutro identificado con el español de México. Eso diría que es algo bien marcado aquí. Isaac iba a decir algo y... Un par de preguntitas. La primera me viene a la mente, porque claro, yo soy venezolano, llegué a Chile, me di cuenta que uno de los factores que explica la distribución de la variación en Venezuela, o por lo menos de forma intuitiva, siempre decimos que es la geografía. Tenemos el español de un lado, el español de otro, todas estas zonificaciones. Y solemos decir, sí, la zonificación y el factor geográfico tiene más peso que el factor socioeconómico. Cuando llegué a Chile me di cuenta que eso parece ser al revés. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, ¿qué factor, sea étnico, socioeconómico o geográfico meramente, es el que podría explicar la distribución allá en sus países respectivos? Voy a hablar de Guatemala, ¿no? Los otros países centroamericanos, tengo mi hipótesis, ¿no? Pero en Guatemala recordad que también nosotros somos un país y somos quizás Chile también, no sé,
somos muy coloniales, ¿verdad? Y las clases sociales están muy presentes, muy, muy presentes, ¿no? Doy el ejemplo del voceo, ¿no? Y del ustedeo. Por ejemplo, Julio dice que si un indígena le habla de vos, aquí en Guatemala, si un indígena te habla de vos en la capital, ¿verdad? No como ladino o blanco, mestizo, ¿verdad? Dice, bueno, es un indígena, no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, si alguien que no es indígena trata de vos, van a haber distancias, ¿verdad? Porque hay distancias sociales y raciales, ¿verdad? Culturales. Entonces, por ejemplo, y yo tengo un trabajo que la otra vez le comentaba a Natalia, que es un trabajo que hay que retomar porque yo lo hice hace ya varios años, sobre las fórmulas de tratamiento, ¿no? Cómo a través de ellas se puede notar cómo las fórmulas de tratamiento son la marca discursiva, en este caso, bueno, y social, ¿verdad? De la distancia social, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, por ejemplo, cuando doy clases, ya hace algunos años que no doy, yo les digo que soy una defensora del voceo porque me encanta el voceo y les digo, a ver, ¿cómo quieren que les trate, verdad? De vos, de tú, para ver qué me dicen, ¿no? Y ellos me dicen, bueno, ¿no? Como usted guste, ¿no? Claro, ahí hay una distancia por el respeto, ¿no? Por el respeto de la profesora, ellos los estudiantes, ¿no? Sin embargo, entre ellos, que son de la misma edad, vos podés encontrar que hay chicas que tratan, y te voy a dar un ejemplo bien concreto que parece chisme, pero va a ser interesante lo que te voy a contar. En ese trabajo las chicas decían que ellas usaban más usted, o sea, hablaban más de usted cuando conocían a un chico para que les respetaran, ¿verdad? Entonces aquí puedes pensar en el machismo, ¿no? Y también depende quién te habla de vos o de tu voceado, decían ellas, ¿no? Porque no cualquiera te puede tratar de tú, y mucho menos de vos. Incluso dentro de la misma clase social, en las clases altas, medias altas, altas, no se tratan así de voz, de romplón. En las clases bajas sí puede haber esa relación más de voz al inicio, ¿no? Pero las chicas siempre ponen el usted como una forma de una barrera, ¿no? Una barrera para que les respeten, etcétera, ¿no? Pero entre los hombres sí que se tratan más de voz, más abiertamente. Sin embargo, si no son de la misma clase social, es muy difícilmente que de abajo traten de voz al de arriba. El de arriba, entendés muy bien que va a ser más fácil que trate de voz al de abajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que somos un país muy, muy colonial aún, ¿no? Entonces, las clases, recordad también que Guatemala fue Capitanía General, ¿no? Entonces, lo colonial está muy, muy presente, ¿no? Quizás en Chile, que también fue Capitanía General, se deja ver eso, ¿no? Porque el clasismo y el racismo está más presente por una concepción también colonial, ¿no? En el resto de Centroamérica, no sé, porque fue distinta también mientras nosotros éramos capitanía, éramos la capitanía general del resto de Centroamérica también, ¿no? Entonces, no sé, funciona de otra manera, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Conocí a un chico que empezamos a hablar justamente de eso y él me dice, yo no puedo hablar de tú ni de vos, solo a mi abuela y a mis hermanas y al resto de mujeres no las trato de tú. Solo en Estados Unidos, porque él estudió en Estados Unidos, pues sí, porque pues hablamos de tú, ¿verdad? Y resulta, entonces yo empezamos a platicar haciendo como una especie de psicoanálisis, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué tú sientes solidaridad y te sientes bien con las mujeres de tu familia, pero no de fuera? Y resulta que este chico, yo empecé a hablar de clases sociales, ¿no? Y este muchacho
el chico resultó ser de las familias más ricas y poderosas de este país, ¿no? Entonces, ahí entendí perfectamente por qué él no logra hablar de tú o de tu voceado de voz a otras mujeres que no sean parte de su familia, ¿verdad? Porque también dentro de las clases sociales de este país, así se manejan en las clases altas, ¿verdad? Y clases medias altas también, ¿no? No sé si funciona igual en el resto de Centroamérica. Sí. El español de Honduras lo determinan las clases populares. Es un fenómeno, por ejemplo, en un estudio tenemos que, bueno, el profesor casi siempre el profesor de primaria viene de clases populares, ¿verdad? De familias luchadoras, que generalmente sus papás no lograron una educación media, pero sí lucharon para que su hijo fuera profesor o contador o algo, ¿verdad? Entonces, el profesor se adapta al ambiente, al tener una identidad cultural muy débil, se adapta al lugar donde va. Entonces, le seguimos las pistas a esos profesores, dónde estaban ubicados. Cuando fuimos a las clases o sea, la high school, entonces descubrimos que este profesor utilizaba la norma culta en ese centro educativo, aún siendo de extracto sociocultural popular. Después lo fuimos a buscar a las escuelas marginales, es tipo favelas de Brasil, algo así, ¿verdad? Calles sin pavimentar, poca agua potable, ese tipo. Lo encontramos ahí y descubrimos que se adaptaba a ese estilo de vida urbano, ¿verdad? Entonces, y en los ambientes es el tipo comodín que descubre William Labot en la sociolingüística, ¿verdad? Ese es el comodín. Entonces, ¿quién determina el español de Honduras? Son las clases populares. Pues un español muy democratizado entonces, ¿no? Porque Sí, la sí. voz sí dice que viene de arriba hacia abajo, como sucede pues en Guatemala, muy colonial, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, también ahora existen los fenómenos que van de abajo hacia arriba, ¿no? Y uno de los ejemplos, yo me atrevería a decir, es por ejemplo, el mundo del narcotráfico. El lenguaje del narcotráfico que viene de abajo, ¿verdad? Que es el underground del underground. Ahora pues ya la segunda y tercera generación ya va hacia arriba también, ¿no? Entonces, el lenguaje del narcotráfico también está entrando en todas las clases sociales. No sé si se observa eso en Sudamérica, ¿verdad? Pero me imagino que en Colombia, no sé, porque en Colombia ya sería como la cuarta, quinta generación, no, como la cuarta generación, ¿no? Tercera, cuarta. Pero México que va, bueno, más o menos lo mismo, es como tercera generación. Podrías darte cuenta también que esos fenómenos van también de abajo hacia arriba, ¿no? Hay un programa en México que fue algo muy famoso, que lo impulsó Diego Luna, los famosos que ustedes conocen, Diego Luna y Gael García Bernal. Lo naco está chido, lo naco es chido, ¿no? Entonces, es ahí donde tú puedes ver también que estos fenómenos lingüísticos de lo naco también va hacia arriba, ¿verdad? Pero seguimos siendo muy coloniales. México también lo es, pues, ¿verdad? No sé, Alex. Y bueno, en El Salvador, igual que en Honduras, la mayor parte de la población es las clases bajas y a diferencia de Guatemala, donde estaba la meca de todo, era la capital y todo, El Salvador estaba aislado. El Salvador se formó de familias pudientes de Guatemala, que se dedicaban al café. Y viceversa también. Y Sí, viceversa también. claro. Y entonces, pero la mayor parte eso era una minoría, entonces la mayor parte de la población pues era las clases populares. Entonces, y pues yo creo que todo El Salvador no tenemos variación en cuanto a tierras altas, bajas, es todo
todo tierras bajas. Creo que también en El Salvador los conflictos políticos que se dieron en El Salvador fueron mucho más fuertes. O sea, bueno, ambos fueron fuertes, ¿no? Pero creo que los movimientos, pues, de la revolución salvadoreña, sí llegó a las clases populares campesinas y también fue subiendo también, ¿no? Las universidades también bueno, de hecho, las hermanas de la universidad donde yo trabajo, las UCAS, también tuvieron un papel bastante importante en que estos movimientos también llegaran hacia arriba también, ¿no? Lo que no sucedió en Guatemala, ¿no? Se habla del fracaso del conflicto armado guatemalteco, ¿no? Y lo podemos ver hoy día muy, muy, muy marcado, ¿no? ¿Dónde quedó todo esto del conflicto armado, ¿no? Entonces yo creo que eso también en la lingüística se deja ver, ¿no? Cómo estos fenómenos van subiendo y en Guatemala yo diría que no tanto, ¿no? Sí, en El Salvador, de hecho, se hablaba de eso, creo que Lipsky lo mencionaba en cuanto a Nicaragua, con la cosa del sandinismo y la influencia del voceo, cómo se usó el voceo para remarcar el sentido de igualdad, de compañero, y aquí en El Salvador igual, en ese sentido... Mientras que aquí no, yo diría que... Te remarcó lo de abajo, sí, lo de las clases populares y se ha vuelto muy fuerte. De hecho, la cosa de la identidad, porque El Salvador, yo creo que siempre hemos tenido una baja autoestima en todo, o sea, a nivel lingüístico, a nivel de país, pero últimamente me parece que eso está subiendo demasiado. Hay mucha propaganda del gobierno y todo, de reafirmar lo nacional y todo, y se va notando en las nuevas generaciones. Y obviamente en la parte lingüística se nota en la televisión, en los medios, cómo el hablar o usar cosas salvadoreñas, entre más salvadoreño parece, pues se ve como más positivo. Pero sí, tuvo mucha influencia la parte de la guerra y ese conflicto de clases, la clase alta versus las clases populares. Más o menos. Honduras y El Salvador mantenemos variantes más o menos similares, muy similares. Y igual, es una idea antes de la colonia. Los dos pueblos, por ejemplo, lencas en El Salvador, lencas en Honduras, nahuas pipiles en El Salvador, nahuas en Honduras. La ventaja de El Salvador es que quedaron enclaves náhuatl, incluso tienen náhuatl hablantes hoy en día, pocos pero tienen, es decir, no fueron exterminados. Entonces compartimos esa, y somos los pueblos que más hemos peleado. Y somos compartimos mucha identidad y hemos peleado mucho. Yo siempre lo digo, es que, y al menos cuando hablamos del español centroamericano, siempre digo, si hay que marcar alguna región, pues solo sería El Salvador y Honduras, porque yo no sé distinguir a un hondureño cuando habla. O sea, igual... El oído, estás así como, ¿será que lo oigo bien salvadoreño? Yo cuando oigo a Julio, lo oigo salvadoreño. Y eso supongo que habrá algunas diferencias. Pero sí, somos los dos países que, a pesar de esa guerra que parece que hubo hace, no sé, fue en los años 60, la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, pero somos los más parecidos. O sea, con Guatemala vemos más la diferencia con los nicaragüenses, los costarricenses, pero los salvadoreños y hondureños sí somos bastante parecidos. Igual, si te vas más al norte de Honduras, se ve más la presencia afro, que es no tenemos en El Salvador. Y en El Salvador, si te vas al occidente, vas a ver la presencia más maya, que está más cerca de Guatemala. Pero de ahí el resto es como muy parecido. Quizás solo la frontera guatemalteca tiene un acento, pues, que es más similar al Salvador. Las fronteras, igual que la frontera con México, sí se escucha un acento más parecido al mexicano, pero no es mexicano, ¿verdad? Siempre hay, pero luego somos muy distintos. La clase social que está gobernando El Salvador, también aquí los árabes, todo, también ese grupo está liderando aquí en Honduras. Los palestinos libaneses están gobernando en El Salvador y palestinos libaneses están gobernando también aquí en Honduras.
Sí, hay muchas familias de origen palestino, que aquí decían turcos, en la época de mi abuela, se decían los turcos, pero eran realmente palestinos. A raíz un poco de lo que comentaban sobre las lenguas indígenas, me interesa mucho saber cómo son las actitudes de los distintos países de donde vienen ustedes y que han estudiado igual ustedes en relación a las lenguas indígenas que coexisten allá. Porque acá, por ejemplo, había una actitud muy negativa hacia algunos años atrás con respecto al mapudungún. Y hace muy pocos años se ha ido revitalizando el aprendizaje de la lengua mapuche en Chile, acá en el sur de Chile. Pero no sé si ocurre una situación similar allá o es muy distinto lo que está ocurriendo. Mira, en Guatemala, que es el país que tiene más lenguas, más idiomas indígenas de todo Centroamérica, nosotros tenemos, son 22 con el garífono, ¿verdad? Entonces no contemos el garífono, pero bueno, siempre se cuenta. La actitud hacia los idiomas mayas, pues ya te podrás imaginar cuál es, ¿no? Si acabo de decir que somos un país tan colonial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay una actitud muy negativa hacia los idiomas. Sin embargo, sí se ha visto, se ha tenido como, sobre todo ahora con el COVID, hubo como muchas actividades y muchas publicidades donde se traducen a varios, por lo menos a los mayoritarios, que es el quechí, el quiché, el cachiquel, que son el mam, que son los 4 idiomas más numerosos, ¿verdad? Que tienen más hablantes, se han traducido, o sea, hubo una campaña impulsada por Pepsi, por varias compañías en hacer traducciones en idiomas mayas, al menos los mayoritarios, ¿no? Entonces ahí tú ves como un intento de querer llegar a pero sigue existiendo una actitud negativa hacia los idiomas indígenas, ¿no? Y en el instituto, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos proyectos de EBI. EBI es Educación Bilingüe Intercultural. Y vemos que las mismas comunidades también tienen actitudes negativas hacia su propio idioma, ¿no? Dándole más importancia pues al español, ¿no? Entonces cuando, y por razones que tú comprendes bien, ¿verdad? No hay, por ejemplo, se ha tratado desde el ministerio dar cursos de cachiquel, sobre todo en escuela. Cachiquel es muy hablado y además es el idioma que está más cercano a la capital, ¿no? Entonces, han habido muchos intentos de parte del ministerio, incluso de dar clases en cachiquel en colegios privados, ¿no? En colegios privados de cierto prestigio, ¿no? Y han sido más o menos bien aceptados. O sea, no te puedo decir que no haya sido mal aceptado. Sí fue más o menos bien aceptado. Yo he conocido, por ejemplo, algunos colegios donde van ciertas élites, ¿no? O clases medias altas, y ha sido aceptado más o menos, ¿no? Pero luego las comunidades indígenas, algunas bien organizadas, sí que reivindican la enseñanza de sus propios idiomas. Hay algunos colegios indígenas que sí que son interculturales, ¿no? Pero son muy pocos, muy pocos. Pero vamos por ahí, ¿no? Algo lejos, pero vamos llegando a la meta. Nos falta muchísimo, pero vamos llegando a la meta, ¿no? Chile, claro, Chile, yo trabajo con algunos colegas chilenos que trabajan interculturalidad, y sí, Chile va muy avanzado a ese respecto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, México, que debería de ir muy avanzado por varias razones, no es así, ¿no? Hoy estuve conversando con el colega con el que estamos trabajando en México, y sí hay mucho rechazo también de las comunidades a que se enseñe sus lenguas, su idioma materno, ¿verdad? Hay un poco de rechazo, porque se le da prioridad al español,
y al inglés, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí tenemos 6 lenguas indígenas y un inglés creol, un creol, y más el español, 7. Pero claro, las lenguas indígenas son minoritarias, no llegan ni al 5%, generalmente están en vías de extinción. Desde 1994 hubo un programa de educación bilingüe e intercultural, ¿verdad? Patrocinado desde la Secretaría de Educación, pero sus resultados han sido muy pobres. Se han encontrado nativos, profesores de primaria nativos que hablan la lengua indígena y no la enseñan. Es decir, incluso desde la misma estructura de la escuela del lugar, no quiere enseñar la misma lengua indígena. Algunos sí, hay casos aislados que sí. La mirada hacia el indígena, hay varias miradas. Desde el pueblo, el pueblo no tiene ningún problema, es decir, los acepta, los incorpora, les ayuda. Pero ya lo que es el ganadero, el terrateniente, el agricultor, sí los mira de forma agresiva, es decir, por la lucha de la tierra, el ganado. Eso que hacen estas compañías de hamburguesas de no comprarles porque deforestan una pequeña Amazonía y para sembrar zacate o césped o la comida de las vacas. Entonces, y al mismo tiempo que cortan todo ese bosque, desplazan a los indígenas. Entonces, esa mirada negativa de rechazo está eso, los ganaderos, los agricultores y los gobernantes, porque tienen sed de dinero, entonces evitan invertir en educación y en salud en grupos indígenas. Entonces, solo encuentran la mirada placentera de los profesores, del pueblo, así, pero sí es, por ejemplo, en esta pandemia de la COVID, han sido los pueblos sacrificados, pocos hablantes, y estamos hablando de una familia que ha sido arrasada por la mitad. Entonces, la COVID ha sido un enemigo de los indígenas, porque sus centros de salud son deficientes, ¿verdad? No, imagínense, no hay tanques de oxígeno y eso es vital en esta enfermedad, contar con oxígeno y han muerto de esa forma. Entonces, la Secretaría de Educación sí tiene programas de educación bilingüe intercultural, pero lo hace solo como por cumplir, no son enérgicos o que se vea una masiva reproducción de textos, es muy pobre. Ahí no, gracias. Ahora en Guatemala, Ana, sí, pues si lo comparamos, sí estamos como más adelantados, ¿no? ¿En qué sentido? En Guatemala sí existe una academia de lenguas mayas, ¿verdad? Que es una academia quizás con más miras políticas que lingüísticas, pero sí existe por ejemplo, nosotros desde el instituto donde yo trabajo, sí se han producido durante más de 30 años, mucho texto educativo en varios idiomas indígenas. Y todos estos textos, desde que se abrió la Academia de Lenguas Mayas, si hay una auditoría, por ejemplo, de cómo es, de la norma de cada uno de los idiomas. O sea, ya te digo, al menos los idiomas mayoritarios tienen diccionarios, tienen muchos libros de texto, y nosotros, por ejemplo, no podemos publicar absolutamente nada en cualquiera de los idiomas mayas sin antes haber pasado por la Academia de Lenguas, que nos dan el aval para publicar. O sea, sí, nosotros vamos, por ejemplo, te digo un caso específico. Estamos renovando algunos libros sobre tradición oral en idioma quechí y pocomchí, que también es muy hablado, ¿verdad? Y la docente que los hizo, la investigadora, puso mucha atención para que se escribiera
correctamente en estos idiomas. Al nosotros querer ya pasar a la imprenta, etcétera, etcétera, no pudimos porque la academia pasó el filtro lingüístico de la norma y encontró que no estaba correctamente escrito en Pocomchi y en Quechí. Entonces tenemos que volver pues a corregir, ¿verdad? Tenemos que corregir todos estos textos para que puedan ser publicados. O sea que sí hay más control, o sea, las lenguas indígenas, los idiomas indígenas en Guatemala, como hay mucho hablante, ¿verdad? Entonces sí hay mucho control de parte de la academia para que se divulguen, por ejemplo, textos correctamente y existe también un viceministerio dentro del Ministerio de Cultura, un viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe. Que funcione bien, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero sí existe y sí han habido como movimientos o periodos que sí se ha dado, que ha ido con fuerza y otros no, ¿verdad? Entonces, media vez, por ejemplo, nosotros desde el instituto, si presentamos algunos proyectos, como ya está hecho, ¿verdad? A ellos les conviene y dicen sí, ok, entonces nos dan luz verde para que nosotros trabajemos, ¿no? En las comunidades. Pero sí hay bastante trabajo a nivel de la educación bilingüe intercultural en Guatemala. No como quisiéramos, pero sí lo hay, ¿verdad? En El Salvador también, bueno, no también, la cultura indígena ha sido ignorada todo el tiempo por los gobiernos desde hace tiempo. Y en la actualidad hay muy pocos hablantes de la lengua pipil, del náhuatl de El Salvador. No sé cuántos hablantes hay. Yo hace unos años oí que había 50 personas, así que prácticamente están ya al borde de la extinción. Yo recuerdo que donde yo vivía, aquí en San Salvador, había un pueblito donde había hablantes todavía, que creo que ya no hay, y había una señora que la llevaban a todos lados, a la radio, a la televisión, porque era como algo, no sé cómo decirlo, como... Era el fenómeno. Sí, el fenómeno, como todavía habla y le preguntaban, ¿cómo se dice tal cosa? Era como, y luego se murió, pues ya hace unos años de eso. Entonces, prácticamente aquí solo ha quedado el sentimiento de añoranza de esa cultura. Todavía están los poquitos hablantes, pero prácticamente nada que ver con lo que ves en México o en Guatemala. Sí hay un movimiento en El Salvador tipo subversivo de intelectuales jóvenes que han aprendido la lengua en náhuatl, y hay también algunos esfuerzos por rescatarla, por revivirla, pero no estoy al tanto de qué tan exitosos están siendo esos movimientos, pero sí, lamentablemente hemos llegado al nivel de querer rescatar algo que ya no sé si es muy tarde. O sea, todavía, imagino que como en otros casos, como del mundo donde se ha podido revivir lenguas casi en la extinción, a lo mejor en El Salvador se logra, pero no hay apoyo de parte del gobierno a nivel nacional, no existe ningún tipo de apoyo hacia la cultura indígena, desafortunadamente. En el español de Honduras tenemos el 7% de léxico es indígena, 7%. Y de ese 7% hay un gran porcentaje que es náhuatl. El 7% de nuestro léxico es indígena. Y de ese, el campo léxico que más fecundo está en el náhuatl es el maíz, el campo del maíz. Ana. Sí, no, yo le iba a decir a Ana también, que en un momento lo mencioné, en Guatemala también hay casos que son fenómenos, ¿verdad? Aquí los grupos indígenas son muy fuertes, son numerosos, entonces también son fuertes, están organizados, ¿verdad? No como se debería o como quisiera uno, ¿verdad? Para que tuviera más presencia, porque recordad que Guatemala tiene el 60% aprox de población indígena, ¿verdad? Y que son mayablantes, además, ¿no? Entonces, hay algunos
algunos modelos que yo he seguido y que admiro y que valoro y siempre los estoy tratando de apoyar y que nos apoyen, sobre todo. Hay colegios privados en algunas comunidades que están tan bien organizados que están rescatando su idioma materno, ¿no? Es el caso del Pocomam, que está al sur de la capital de Guatemala. Hay unos colegios, tú tendrías que venir y verlos. Son colegios tan organizados, son colegios privados que son para la comunidad. Entonces, las niñas sí llevan uniforme, pero el uniforme es el traje típico de la región. Entonces, es realmente el modelo a seguir de un colegio de la educación intercultural bilingüe. Se me olvidaba ese ejemplo, ¿no? Que es un modelo a seguir. O sea, que para que veas que Guate sí tiene, está bien organizado, ¿no? Y también hay muchos lingüistas indígenas que trabajan sus idiomas maternos también. No como se quisiera, pero sí lo hay, ¿verdad? Eso yo no. Quería decir que Ana ha trabajado bastante con el mapudungún en Chile, así que me parece que ahí puede haber un intercambio de experiencias también bastante importante. Para que si quieren hacer intercambios también con nosotros, con los diferentes equipos de lingüística hay muy poco, por eso es que la asociación también de la CALIN, al que pertenecemos, es también un esfuerzo que nació hace algunos años, ¿no? También para estar unidos y conocer más del español de Centroamérica y también, por supuesto, de algunos de los idiomas indígenas que aún se hablan en el territorio, ¿no? Entonces, igual, el otro año vamos a tener un congreso cordialmente invitados y así pueden conocer más también del español de Centroamérica y de los idiomas indígenas también, ¿no? Pero sí te puedo decir que los idiomas indígenas en Guatemala sí se han trabajado bastante, ¿no? Y para eso se han encargado también muchas universidades americanas que vienen a hacer aquí escuelas de verano y todo para aprender los idiomas. En el Congreso de Estudios Mayas que tenemos, por ejemplo, viene un equipo de jóvenes, de estudiantes gringos, ¿no? Y que vienen a presentar ponencias sobre el quiché y las presentan en quiché además, ¿no? Porque la profesora que trabaja con nosotros desde hace años da clases de quiché, no de cachiquel, perdón, en Tulane, y los muchachos vienen y presentan sus ponencias en cachiquel, ¿verdad? Entonces es bien interesante es como fenómeno lingüístico, ¿no? Lingüístico, ¿verdad? Ustedes pueden, no sé si todos vieron el video que mandó. El que mandó Julio. Ese video es muy simpático, aparte que es chistoso. Yo diría que ese es un buen ejemplo, no solo por el acento, ¿no? Sino que pragmáticamente, como es más mi área, ¿no? Es donde podemos ver las diferencias, ¿no? Y sí, está notable y desde el punto de vista pragmático también está muy notable. Es justamente para la parte pragmática que yo noto, gracias a ese ejemplo nos va a ayudar, y yo noto las diferencias centroamericanas, por ejemplo. Pero yo le he pedido a Raúl que les envíe un mensaje a todos nuestros seguidores para que se pongan la vacuna, pero lo vamos a hacer un poquito distinto. Vamos a empezar, Raúl, digamos, en puertorriqueño. Dígale que se pongan la vacuna en puertorriqueño. Un disclaimer, esto no es burla, esto son invitaciones para que la gente no se ponga brava. Claro, claro. Mira, brother, ponte la vacuna para que estés protegido. Ok, ahora, que se pongan la vacuna en dominicano. Oye, pero ven acá, tú no te has vacunado, loco, contra el COVID. Oye, mardito, inyéctate, ponte la vacuna, habla con tu doctor y para que te proteja del COVID que nos está volviendo loco. Ahora, Raúl en chileno. Tienes que ponerte la vacuna porque es importante que te protejas con el sistema inmunológico, además del santo remedio de Dr. Juan, tenés que tratar de ponerte la vacuna para que estés protegido, po. Ok, ahora Raúl en argentino. Che, vos no te has vacunado, nene. Haceme el favor, llama a tu médico, andate a cualquier farmacia, entrega tu ID y hace la cita para la vacuna, nene, que somos grandes, papá. Raúl en cubano. Pero ven acá,
Por el amor de Dios, Mirta, ¿tú no te has puesto la vacuna? No, vacúnate, mi socio. El tuyo, Raúl, venezolano. ¿Qué pasó, chamo? ¿No te has vacunado? Llama al doctor de todo. Aquí yo tengo dos observaciones, ¿verdad? Una, yo diría que como es un apelativo, ¿no? Y a mí me encantan los apelativos. Para el chileno yo diría, no te has puesto la vacuna, huevón. Bueno, no puedo hacer el acento de ustedes, pero el apelativo ahí sería huevón, ¿verdad? Un huevón. Y este chico no lo dice. Y en la variedad venezolana, y le pregunto a Isaac, chamo, ¿todavía se usa el chamo? Sí, aunque Todavía. también se usan otras cosas, pero sí. Todavía, ok. Ok, esa era mi duda. Entonces, por ejemplo, a través de los apelativos, porque y eso sería algo muy interesante que Paco Moreno lo estudiara también, ¿no? Los apelativos son, sobre todo en el lenguaje juvenil, más que en mi generación, aunque yo ya lo hago mucho, por eso puse en el chat, vos Julio, mano, por ejemplo, el mano, yo utilizo mucho mano, pues mano, que es más de una generación posterior a la mía, ¿no? Pero como claro, estudio tanto los apelativos, pues yo también los uso, ¿no? Y uso el mano en Guatemala, ¿no? Pero el apelativo es el que a mí me ayuda a nivel pragmático, más que léxico y más que sintáctico, tal vez porque me interesa más, a reconocer quién es el que está hablando, ¿verdad? Porque eso es discursivamente, nos da tanta información, ¿verdad? De las distintas variedades del español. Por ejemplo, el otro día yo me aboné tontamente a TikTok, que seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad? Según yo, porque había algo más interesante por un video que mi hija me envió. Y dije, qué interesante, lo voy a bajar, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Escucho cada vulgaridad, pero cada vulgaridad, Dios santo, que me molesta a veces un poco, ¿no? Yo digo, ay, Dios, ya mucho. Sin embargo, ahí me doy cuenta que los guatemaltecos de clases más populares y de regiones más fuera de la capital hablan de una manera. Los de la capital, clases medias altas, hablan exactamente igual, los jóvenes, solo el acento cambia. Se los digo porque uno que tiene el mayor, o sea, que tiene una cantidad de premios en TikTok de Guatemala, son unos chicos de la región de mi padre y uno de mis sobrinos sale en esos videos. Yo dije, por seguir a mi sobrino, dije, a ver, entonces veo en TikTok las clases sociales, ¿verdad? Del interior de la República y de los capitalinos. Entonces, solo cambia el acento, sin embargo, los apelativos y las palabrotas son exactamente lo mismo. Y uno de los apelativos más comunes en Guatemala es, por ejemplo, mano, por un lado, pero cerote también. El cerote que en Centroamérica es común, ¿verdad? Todos creo que usamos cerote, ¿o no? ¿No? En Nicaragua, que es el hijo de puta. El hijo de puta es el hijo de puta, pues, ¿verdad? Es el hermano, el brother, el güey, pues, ¿no? En México, pues, el güey, ¿verdad? No sé si en Honduras, en Salvador se usan cerote, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el cerote exclusivamente la afiliación entre clases sociales, la afiliación entre generaciones, y rápido reconoces tú a un guatemalteco joven, o sea, de la generación más joven, a través de ese tipo de apelativos, como está en ese video, ¿no? El loco, por ejemplo, veo el otro día uno, yo no sabía si era salvadoreño o era hondureño, y resulta que es hondureño porque es vos loco. Era loco. ¿Quién dice loco? ¿No? Entonces rápido, después reconocí que es el hondureño, ¿no? No sé si en El Salvador cuál es, ¿no? En Costa Rica es mae. Mae. Imagen, Sí. el maje, sí. Aquí es alero. Alero. Brother también. Brother, sí. Brother. Sí.
Pero ese es un buen ejemplo para, claro, es más de la región caribeña, ¿no? Pero es un bonito ejemplo de pragmático y léxico también, y de fonética de las distintas regiones, ¿no? A propósito de lo que decía Ana recién, acá, por lo menos en mi generación, por lo que yo he visto, también hay un fenómeno súper como incipiente en torno al apelativo. Por ejemplo, acá se usa mucho el hermano. Hermano, y es chistoso lo que pasa, porque el hermano está, por lo que yo he visto, asociado mucho más a clases populares, pero hay un fenómeno de prestigio encubierto que se está dando mucho en gente de clase alta, que empieza a usar el hermano como para calzar con esa, como con ese bajo mundo, o también que hoy se le acuña mucho como desclase, como que la gente se desclasa hoy en día. Hay un desclase social. Entonces, ese tipo de palabras es súper curioso, y sería interesante también poder profundizar en eso, en las razones. Y también funciona como marcador del discurso, porque también dentro del discurso, los chicos, que pues obviamente los chicos tienen más limitado, bueno, nosotros también tenemos algo limitado en nuestro vocabulario, ¿no? Pero, y en el día a día siempre estamos hablando las mismas cosas, ¿no? Pero discursivamente tiene un valor increíble dentro del discurso de los jóvenes, ¿no? Y lo que decíamos, ahorita ya la VOP queda un poco out, ¿verdad? Porque ahorita el fenómeno va de abajo hacia arriba, ¿verdad? Las clases altas, por ejemplo, en Guatemala, hablan como muchos narcos, ¿verdad? Porque son las palabras que están de moda y es la clase social poderosa también, ¿no? Entonces va subiendo va subiendo los fenómenos lingüísticos, ¿no? El hermano, nosotros no decimos tanto hermanos, decimos brother, pero también decimos mano, o sea, mano mira mano, o sea, vos mano, ¿verdad? Y lo podemos usar de mujer a mujer, vos mano, no decimos mana, sino que mano también. Pero es como un marcador del discurso que ya entra dentro ¿verdad? Que se puede ver también como que fuera una muletilla, que a mí yo no tengo nada en contra de las muletillas, al contrario, me molesta a veces cuando la gente peyorativamente habla de las muletillas, ¿no? Porque no se dan cuenta del valor que tiene una muletilla dentro del discurso, ¿no? Dentro del habla, ¿no? Si no tenés muletilla, por eso mismo son muletillas, ¿no? Que sirven de apoyo, sí, pero se ve siempre peyorativamente la muletilla, pero no, la muletilla es un marcador del discurso muy valioso, ¿verdad? Dentro del habla coloquial, ¿verdad? Y útil. Profesora, yo quería mencionarle a propósito de mana que en Venezuela sí está pasando. Tengo algunas amigas que entre ellas se dicen mana, cosa que la primera vez que lo escuché tuve que hacer gimnasia en mi cabeza para decir, es mano. Hermano, sí, de hermana, ¿no? Y que también es bonito, es interesante por escuchar por qué utilizan hermano, brother, ¿ah? Porque también creo que detrás de esto hay un movimiento identitario como generación, ¿verdad? Yo no diría que político, pero por lo menos sí de solidaridad entre jóvenes, ¿no? Que es muy interesante, que podría estudiarse en análisis del discurso, ¿no? No solamente como marcador discursivo, que es lo que yo he trabajado más, sino que también como un elemento, bueno, sí, en cortesía verbal, sí podríamos trabajar perfectamente. De hecho, yo tengo algo sobre el cerote, que es una palabrota, ¿no? Como una marca de solidaridad y también de distancia social, también de distancia y de acercamiento social, o sea, solidaridad entre grupos, pero también puede funcionar para hablar de distancia entre jóvenes, ¿no? Dentro de la cortesía verbal. Bueno, yo creo que hemos hablado tantas cosas, se habla mucho de este fenómeno, hay que investigarlo, que lo estudie Paco, que lo estudie no sé quién. Bueno, estudiámoslo nosotros, aquí hay varias manos, varias mentes, ¿no es cierto? Y hay mucho que no se ha hecho y estamos llamados a hacerlo. Y la idea de estos encuentros no es solamente conocer
cómo se habla en otros lugares, saber qué es lo que se está haciendo, sino también ver dónde hay vacío y qué es lo que se puede hacer. Eso. Y de qué manera podemos contribuir y podemos colaborar y podemos establecer redes. También me comentaba Ana, y me tomo el atrevimiento. Nos comentabas de una revista. Sí, justamente. Nosotros en el instituto tenemos 2 revistas, ¿verdad? Una que está en camino de ser indexada. Yo quería sacar 2 anuales, pero solo me permitieron una vez al año, pero sí tengo una revista que se llama Voces. La sacamos digital y también en papel, ¿verdad? Porque tenemos por ahí un guardadito para publicarlo en papel también, que está abierta a varios temas, ¿no? Por eso mismo se llama Voces. Nació con la idea de que fuera más en la línea lingüística, pero hoy día ya es una revista que toca varios temas, ¿no? Y la invitación es para que ustedes como doctorandos, ¿verdad? Publiquen con nosotros también, ¿no? Yo necesito y quiero, ¿verdad? Publicar más temas sobre lingüística, la verdad, ¿no? Porque en Centroamérica yo diría que Costa Rica es como el país que más trabajos lingüísticos produce, ¿no? Mientras que el resto de Centroamérica no tanto, ¿no? Al menos yo no veo tanto. Por eso también tenemos esta asociación para que podamos publicar y conocernos, ¿no? Pero esta revista está abierta para que ustedes publiquen con nosotros sus temas, ¿no? Y por supuesto la revista pasa, pues los artículos pasan por pares ciegos, o sea, muy, muy formal, ¿verdad? Porque si vamos en camino de indexarla. Entonces está abierta la invitación. Y totalmente, este primer encuentro es el primer encuentro, ¿no? Para que podamos seguir, para que toquemos también temas más específicos nuestros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Alex, él sí ha trabajado el español de Centroamérica. Yo no trabajo el español de Centroamérica. Yo trabajo el español de Guatemala y más precisamente el español de la capital y de los jóvenes, ¿no? Pero es también para que tengamos una red y nos conozcamos como lingüistas también, ¿verdad? La verdad es que yo creo que es un excelente acercamiento para empezar a hablar del tema. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a hablar del tema, es como destapar una olla y un caldero y empiezas a salir una cantidad de material que es casi inabarcable, ¿no? Entonces, por eso, es la primera pincelada, la primera mirada, y ahí tenemos que empezar a trabajar. Bueno, yo les quería realmente agradecer una vez más que ustedes estén acá, es un lujo asiático, como diríamos nosotros. Isolina levantó la mano. Isolina. Nina, ¿qué habla Isolina Lara? Sí. ¡Hola! Discúlpenme que no esté con mi imagen, pero la ciudad donde yo vivo, bueno, con Ana también, está lloviendo muy fuerte, entonces la velocidad de internet está muy mala y si pongo la cámara, se me va la señal. Por eso que he estado hoy día sin la cámara encendida. Entonces estaba escuchando todo el rato lo que ustedes hablan y se me ocurren varias cosas, pero la verdad es que me incomoda un poco hablar sin cámara porque no se lleva tan siento yo, no se entiende tan bien de pronto lo que quiero preguntar. Pero he aprendido mucho y me doy cuenta de que todos los elementos de los que ustedes hablaron, yo me sentí la mayoría del tiempo muy separada, me sentí muy austral. Me sentí que yo, pensando en que nosotros ya en la clase pasada hablábamos de que existen zonas que tienen características en común, efectivamente nosotros los que estamos acá en el cono sur de América tenemos muchos elementos que son distintos y que ustedes, los tres que han estado conversando, sí tienen muchos más elementos en común entre ustedes que nosotros y ustedes. Entonces, por allí es mucho más entretenido para nosotros aprender de ustedes en el sentido de uno empieza a mirar cuáles son esas diferencias y a profundizar en todas las diferencias que tenemos. Y claro, lo que decía acá la profesora Natalia, va surgiendo el bichito de la curiosidad de decir, ajá, ¿y qué pasa si yo hago esto? ¿Y qué pasa si investigo esto? ¿Y por qué en Chile no pasa esto? Entonces, es muy entretenido poder escucharlo y empezar a comparar
para ver si los elementos que ustedes mencionan, como el voceo, el tuteo, el usted, o también lo que mencionaban ahora recién del mano, el hermano, y todos esos elementos que van surgiendo propios de ustedes, que acá los tenemos a nuestro modo, pero que son súper distintos, o las realidades o las motivaciones que surgen en torno a eso son súper diferentes. Entonces, sociolingüísticamente es muy rico, y por allí sería entretenido de investigar también. Entonces, yo de verdad que lo he disfrutado mucho todo el rato, así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Solina. Y ¿saben algo más? Creo que también lo más rico de todo esto es que somos pues, latinoamericanos, hispanohablantes, ¿no? Y yo siempre digo, me siento tan orgullosa de ser hispanoamericana o latinoamericana, ¿no? No digo yo me siento orgullosa de ser guatemalteca, sino que de hablar el español de América. Me siento muy orgullosa de hablar el español de América, con sus diferencias, ¿no? Que eso es lo rico también, ¿no? Pero imagínense ustedes, somos un continente enorme, ¿no? También, entonces, si no hubieran diferencias, sería raro también, ¿no? Con realidades y diferentes también, ¿no? Entonces, yo me siento tan orgullosa no sé cómo se sientan los compañeros, pero a mí me encanta qué bueno que no nací en España, ¿eh? Yo estoy feliz de haber nacido en América y de hablar el español de América. Entonces, a pensar en trabajos conjuntos que permitan que nos acerquemos más. Sí. Estábamos hablando hace unas clases, ¿no es cierto?, de la dificultad de conseguir corpus en tiempos de pandemia y de la necesidad de establecer redes para poder hacer estudios comparativos justamente entre distintas zonas. Entonces, sería muy importante y muy interesante si se pudieran hacer estudios, ¿no es cierto?, que trascendieran nuestras áreas y que además pudiéramos difundir fuera de nuestras áreas. Porque, por ejemplo, acá, trabajos tan importantes como los atlas, ¿no es cierto?, etnográficos que se han hecho en Centroamérica, en Chile no están disponibles que yo sepa. O sea, yo, por ejemplo, lo que yo tengo de Honduras son libros que Julio me ha regalado y que los atesoro y los conservo, y de pronto alguien ha venido, oh, tienes este libro sobre el español de Honduras, ¿me lo prestas? Y es como, le puedes tomar fotos. Porque ¿dónde lo consigo yo de nuevo si me pierden mi libro del español de Honduras? ¿Me entiendes tú? O sea, es que eso acá no hay. Yo no tengo dónde comprar un libro del español de Honduras. Sí. ¿Te fijas? Entonces, también hay un tema hay una gran dificultad para difundir la obra fuera de nuestra área. Y a veces, y con seguridad nos pasa aquí en Chile, uno dice, hoy tal lingüista que es tan famoso, tan conocido, y de pronto no es tan conocido fuera de nuestras fronteras. Y estoy segura que a ustedes también les pasa, que probablemente hay autores que dicen, oye, este es, pero fundamental, ¿no es cierto?, para la dialectología o para la sociolingüística o para lo que sea, y la verdad es que en el Cono Sur quizás no lo conocemos. Y tiene que ver también con eso, con que tenemos poca difusión. Lo que tú decías, nos gustaría sacar 2 números al año, pero podemos sacar 1. Somos países que tenemos más dificultades, en muchos sentidos, dificultades logísticas, dificultades económicas. Alex tú estás viviendo en Estados Unidos, y ahí, ¿no es cierto?, también hay mayores facilidades, ¿no es cierto?, pero para nosotros desde Latinoamérica es muy difícil. O sea, es un logro gigante publicar algo y ya difundirlo en las fronteras de uno, pero sacarlo de manera internacional es sumamente complicado. Y eso que ahora ya hay más... Amazon y todo eso. Se puede publicar online. Por ejemplo, el Atlas Lingüístico de Guatemala, que finalmente se va a publicar, porque éramos los últimos que estábamos como en espera, ¿no? Y lo vamos a publicar no impreso, sino que digital. Entonces va a estar colgado para que todos lo vean. Entonces yo ahí te mando el link. Está el corpus del Presea que está colgado, ¿verdad? No está analizado, que es lo triste, ¿no? Ya han pasado 10 años, entonces ya habría que retomarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en el lenguaje juvenil está colgado en el COLA, pero quiero retomarlo en algún momento, ¿no? Porque ahorita ya hay otra generación, ¿verdad? Que hay que estudiarla, ¿no?
Claro que sí. Pero ahora tenemos mucho material en TikTok, ¿verdad? De palabrotas de los jóvenes que hablan así, cosas del día a día, ¿no? Entonces, hay que ir tomando como esas fuentes también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, les agradezco una vez más. Yo creo que lo vamos a dejar aquí para también dejar material para que ojalá en algún momento haya un próximo encuentro. Una vez más les agradezco, estoy muy emocionada de que estén aquí. Muchísimas gracias, Julio, Ana, Alex, por acompañarnos y por todo lo que nos han compartido, que ha sido realmente un tesoro para nosotros y una fuente gigante de aprendizaje. Muchas gracias por la invitación y estoy disponible para cualquier cosa. Yo lo único que Julio no alcanzó a relatar, esto de tu forma de hablar según la estudiante. Sí, es que no me entendían al principio. Mi primer trabajo como lingüista fue enseñarse el español como segunda lengua, entonces unos chinos y chinas no me entendían, entonces se quejaron y tuve que mejorar mi dicción. Que dijo la china que yo hablaba como serpiente por las heces. Buenos días, adiós, adiós, adiós. Genial. Bueno, el mejor cierre posible. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.